Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la vitamina de las 12. Es un gusto, un placer, privilegio estar nuevamente con ustedes. El día de hoy tengo una palabra nueva para ustedes que me gustaría hablarles, que es sobre el pecado, porque me llamó la atención mucho esa palabra. Y es que en nuestra célula, en una célula que yo tengo con, con unas personas, estábamos hablando estas semanas del pecado. Estábamos haciendo un estudio bíblico sobre lo que es el pecado, qué consecuencias traía el pecado, qué tiene que ver eso conmigo, qué tiene que ver eso con los demás. Y es un grupo de célula donde yo estaba liderando, estuve hablando del pecado y de las consecuencias que este tenía. Estuvimos leyendo Génesis, donde el diablo engañó a Adán y Eva. Todos conocemos esa historia, ¿verdad? Todos nos han contado esa historia, hemos oído de cualquier lado, Adán y Eva, el pecado, ellos pecaron, fueron los primeros en pecar, eso. Este, donde Adán y Eva come del fruto prohibido. Eh, y lo que nos pareció en la célula interesante es que después de que comieron el fruto ellos tuvieron vergüenza de estar desnudos y que ellos también se ocultaron de Dios por la falta, se ocultaron de Dios por lo que ellos habían hecho, por comer del fruto prohibido y porque después sintieron vergüenza y se ocultaron de Dios. Lo que acá hay que entender, donde todos conocemos la historia de Adán y Eva, que sabemos de que comieron la manzana, no, el fruto prohibido. No se sabe qué fruto era, pero se dice que es el fruto prohibido. Muchos dicen que es la manzana, ¿no? Pero no sabemos. Que comieron el fruto prohibido, después de eso, este, pudieron saber que estaban desnudos, y se avergonzaron y se hicieron algo como tipo ropa para taparse más o menos y después Dios los expulsó del paraíso y vivieron una larga vida trabajando por sí mismos, sí, trabajando duro y viviendo duro y al final murieron y nada más. No hubo algo bueno que les pasó después de que los botaron del paraíso, sino que fue pesado para ellos, fue malo vivir lejos de Dios y lejos del paraíso que Dios ya les había dado. En esa historia que les estaba leyendo en Génesis, la serpiente viene con una mentira. ¿Se acuerdan todos de la serpiente, verdad? Cuando viene y le habla a Eva. La serpiente en este momento viene con una mentira muy, pero muy manipuladora acerca de Dios. Su pregunta que le dice a Eva, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de fruto prohibido porque bla, 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 bla? Acá empieza, es verdad que Dios les dijo. Y la serpiente, el diablo, se expresa en la realidad, te da datos de que son reales, de que en realidad Dios les dijo eso. Es verdad que Dios les dijo tal cosa y eso. Este, y después la serpiente dice, Dios sabe más de lo que les dijo, Dios sabe más Dios les está ocultando esto, Dios no quiere que vean esto, Dios no quiere que ustedes sean así o hagan esto. No les dijo toda la verdad, está reteniendo algo. Él sabe que en realidad para ustedes sería mejor comer de este árbol, pero Él tiene algo en contra, Él está ocultándoles algo. Y esta mentira que la serpiente trató de decirles o les dijo a Eva y a Adán, al final, esta mentira tiene una sola meta o tuvo una sola meta. Destruir, escúchame bien, destruir la confianza como la de un niño que tiene o que el hombre tiene de Dios. Destruir la confianza que tenía Dios con el hombre. Destruir la confianza que Dios les había dado a Adán y Eva. Destruyeron esa confianza al ser engañados por el diablo. Hasta ese momento, Adán y Eva solo habían experimentado todo lo bueno. Imagínense, tenían el paraíso, tenían comida, tenían fruta, tenían todo un paisaje maravilloso, tenían los animales, todo alrededor era precioso. Y ellos habían experimentado todo lo bueno del amor de Dios. Pero lo incomprensible, lo raro sucede lo que no podemos comprender mucho sucede en que escucha bien, Eva presta atención a la mentira manipuladora de la serpiente y permite
que a la relación de confianza pura que ella tenía entre Dios y el hombre, y empieza a entrar algo por completo nuevo. Quiere decir, la confianza que Adán y Eva tenían con Dios, al escuchar la mentira y hacer caso a la mentira del diablo, entró algo nuevo en su vida, que es la desconfianza. La desconfianza. Con esta desconfianza empieza a crecer algo más en ella. Con esta desconfianza empieza a crecer algo más. La palabra de Dios dice que Eva empieza a ver que el árbol tenía buen aspecto y era deseable. O sea, se veía bien. Yo, si me imagino un árbol tan rico con unos frutos así que digo, wow, ese fruto, esa fruta, mi fruta favorita es la mandarina o la naranja. Y pues, wow, un árbol o naranjas veo por allá, wow. Pero me prohíben comerlas y yo digo, vamos por las naranjas. Pero me dejo entender de que lucía bien y que era deseable ese árbol, esos frutos. Entonces, ella pensaba que tenía buen aspecto y era deseable. Entonces, ahí empieza a nacer, en el mal sentido, la codicia en ella. Empieza a nacer la codicia en Eva. Esta codicia significa tener ganas por algo prohibido y a la vez rebeldía en contra de lo que Dios le prohibió. Esta actitud típica está detrás de cada pecado. Esta actitud típica está detrás de cada pecado que nosotros cometemos, que hemos cometido. Porque siempre hay rebeldía, porque nos rebelamos en contra de Dios. Y siempre hay codicia, porque muchas veces deseamos algo que Dios ha determinado que no nos acerquemos. Algo que Dios ya nos dijo, eso, no te acerques a eso, no hagas esto porque va a traer destrucción a tu vida, porque va a traer muerte a tu vida, porque no va a tener bendición después. Y nosotros igual lo codiciamos y entra una rebeldía en nosotros de hacer lo que se nos da la gana y ir por esa cosa o por esa persona y ir, aunque sabemos de que nos hace mal y aunque sabemos de que nos va a llevar al pecado, aunque sabemos de que nos va a alejar de Dios, igual lo hacemos. Porque entró esa rebeldía y después empezó a crecer más y codicia, desconfianza y empieza a crecer hasta que nosotros no nos damos cuenta. Y muchas veces también nos damos cuenta. Cuando Eva extiende su mano hacia el fruto del árbol, eso solo era un paso por fuera. Por dentro, ella por dentro ya se había apartado de Dios. ¿Por qué? Porque ella cree la mentira de la serpiente y desconfía de Dios. Entonces, en su corazón ya desconfiaba de Dios. Ella por fuera todavía no había cometido el acto de comer el fruto, pero por dentro ya estaba pensándolo en comerlo. Por dentro ya estaba deseando, por dentro ya estaba codiciando. Entonces, ella pecó primero por la desconfianza, pecó primero por desconfiar de Dios y creerle al diablo lo que le estaba diciendo y desconfiar de que Dios tiene algo perfecto para ella. Ella desea, codicia lo que él había prohibido y se rebela interiormente contra él. ¿Por qué retuviste esto? ¿Por qué no puedo tener esto? Es la pregunta típica, ¿no? ¿Por qué Dios no me deja tener esto? ¿Por qué no puedo tener esto? ¿Por qué no puedo hacer esto? Esa es la típica pregunta que a veces se nos entra a la cabeza. Eva ya se había salido de la relación de confianza y obediencia como la tiene un niño y ahora quiere saber por sí misma lo que es bueno y lo que es malo. Nos pasa mucho, creo, ¿no? Si uno se fija detalladamente en lo que sucede en el corazón de cada hombre, en tu corazón, en mi corazón, se entiende por qué estos pasos pueden ser tan destructivos. La relación entre Dios y el hombre se destruye por ello, a raíz de estos pensamientos, actitudes y hechos. Pensamientos, actitudes cuando lo hago y hechos cuando lo hice. El hombre mismo se apartó de la presencia de Dios. Y vean esto, Eva primero tuvo desconfianza, empezó a creció en codicia, después rebeldía, después
después la consecuencia de eso es que se alejó de Dios. La confianza que tenía con Dios se cortó. Podemos tomar un ejemplo de nuestra vida misma, por cómo vivimos, por las preguntas que decimos, pero ¿cómo surgió eso? ¿Por qué pasa eso en mi vida? ¿Cómo fue que le mentí a mi amigo? ¿Por qué robo? ¿Por qué miento? ¿Por qué tal persona sigue drogándose? ¿Por qué tal persona sigue haciendo esto? ¿Por qué pasa esto y aquello? Y otros pensamientos erróneos que una persona tiene de por qué Dios es tan malo, por qué Dios permite esto, por qué Dios hace esto en mi vida. Y esos pensamientos de desconfianza empiezan a crecer en nuestra vida y empiezan a apartarnos más y más de Dios. Y a algunas de esas preguntas respondemos fácilmente, que es el pecado que actúa en la vida de otros y en nuestra vida. Pero lo malo que podemos llegar a pensar de algo o alguien, incluso de mismo Dios, nace la duda. De la duda que el diablo quiere sembrar en tu corazón o que ha sembrado, pero al final es tu decisión si tú dejas que esa duda empiece a crecer y te arrepientes. Si dejas que esa duda de no confiar y creer en Dios empiece a crecer. Si dejas que el diablo te diga que creer que Dios es poderoso, que Dios puede hacer aquello, que Dios tiene un plan para tu vida, si dejas que esa semilla de duda crezca, pronto te hallarás más y más lejos de Dios. Porque tú no crees que Dios puede hacer aquello en tu vida, porque tú no crees que Dios hace esto en tu vida, porque tú no crees que Dios tiene un plan perfecto para ti. Si esa duda crece, tenemos un problema. Pero eso no es lo que Dios quiere que ocurra en nuestra vida. Y al mandar a su Hijo, nosotros podemos recibir perdón de nuestros pecados. Y en vez de alejarnos más y más, comenzamos a acercarnos más y más al Padre a través de Jesús. ¿Me dejo entender? En vez de alejarnos más y más y más, con Jesús nos empezamos a acercar más y más al Padre. Ayer celebramos Yom Kippur, fue muy chévere, Día del Perdón, y donde cada uno le pide perdón en determinado día 3 veces, ¿sí? Máximo 3 veces, y le pide perdón a las personas por lo que han hecho, por lo que le han dicho, o por sus pecados, por lo mal que lo han tratado y así. Y me pone a pensar que tú te has tomado el tiempo de pedir perdón a una persona, tú te has tomado el tiempo para ir a pedirle perdón a la persona que heriste, a la persona que humillaste quizás, o perdón a la persona que con tu indiferencia la has tratado mal. Has pedido perdón a Dios mismo por lo que haces, por lo que has hecho, por donde aún hay duda en tu corazón, por donde aún hay duda. Ponte a pensarlo de esta manera. Es tiempo de pedir perdón y arrepentirnos. Este domingo tuvimos oración por nuestro país, donde pudimos arrepentirnos por nuestro país, por lo que nosotros hemos hecho, por lo que nuestros antepasados han hecho, por lo que nuestras familias anteriores, antepasados, los incas, los conquistadores españoles, las personas que vivían anteriormente antes de nosotros, hace muchísimos años, que hicieron derramamiento de sangre, todo lo que ocurrió, todo lo que hirió a Dios, todo lo que era pecado. Ponte a pensar, tú ya te has arrepentido por eso, porque Dios quiere un corazón que es arrepentido, quiere que nosotros nos vivamos en arrepentimiento para que Él pueda trabajar en nuestra vida. Porque si vivimos solo con el orgullo, si vivimos solo con la indiferencia, si vivimos solo con la rebeldía, nos alejamos más y más de Dios. Así que no dejes que esa semilla de duda, no dejes que esa semilla de rebeldía, no dejes que esa semilla de orgullo y esa semilla de incredulidad crezca, sino que agárrala y sácala de tu vida. Agárrala, entrégasela a Dios. Agárrala, bótala. Sé radical con el pecado, sé radical con esa pequeña semilla que tú dejaste entrar. Sé radical y sácala de tu vida. Y empieza a dejar que Dios tome el control total de tu vida, empieza que Dios deja a tomar el control total de tu corazón, de tu mente, de toda tu vida completa, y que Dios marque tu vida y que Dios te muestre el camino a seguir y los planes que tiene Él para tu vida. Así que es tiempo de pedir perdón y saber que el pecado trae destrucción a tu vida, trae malas consecuencias, y que al final te alejas de Dios. Y ponte a pensar, mañana Cristo viene, o más tarde Cristo viene, o quizás en un minuto termina el video, Cristo viene y te encuentra
alejado de Él y te encuentras sabiendo de que vives en pecado y que tu vida no le rindió o no lo honró a Él o no fue una vida que a él le agradara, imagínate, ¿cómo estaría tu vida ahorita? ¿Cómo sería después? Eh, Al igual que Adán y Eva, se perdieron el paraíso porque dejaron que el diablo les mintiera y porque la decisión que ellos tomaron fue seguir el pecado y no ser radicales. Así que a ser radicales con el pecado, a sacarla de nuestra vida y dejar que Dios tome el control de ella y pedir perdón por nuestros pecados. Esa ha sido toda la vitamina de las 12 que tenía para ustedes. Espero que haya sido de bendición para ustedes y comiencen a orar y a arrepentirse, a pedir perdón y que el Señor pueda tomar control total de su vida y que esa semilla de duda salga completamente. Hasta la próxima. Chau, chau.